¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. Aquí estamos otra vez, con nuestro amigo Armando. Pues miren, hoy les tengo pues preparado un pequeño relato, vivencia, pues sí, casi personal, Ajá. muy referente a lo que es la Semana Santa y pues ciertas actividades que se hacen dentro de ella. Ok. Bueno, sin más, vamos a empezar con lo que nos quiere decir nuestro amigo. Adelante, amigo. Bueno, pues miren, esto sucede hace ya algunos años, hará unos 22, 23 años más o menos. Para aquel entonces yo tendría aproximadamente 21, entre 20 y 21 años. Eh, Tenía yo algunos amigos que pues asistían a diferentes iglesias, tanto a la iglesia pues católica, algunos que pues asistían con las iglesias evangelistas y etcétera. Estos amigos pues los conocía yo ya de algún tiempo, y precisamente llegándose la temporada de Semana Santa, en muchas iglesias hacen actividades pues de reflexión, sobre todo respecto a pues a la fecha que se vive, ¿no? En este caso pues sí que muy particular, voy a platicarles sobre una situación que vivió un amigo que asistía a una iglesia evangelista. Este muchacho, pues más que nada se había abocado mucho a esta iglesia, porque desgraciadamente tenía comportamientos pues un poquito pues alocados, para no entrar en ciertos detalles. Ya. Pero sí vivía lo que digamos vivía la vida loca. Ok. Eh, a su edad aproximada de igual entre 18 y 19 años, sus papás deciden pues meterlo a una iglesia de este tipo evangelista. Y él me comenta que pues se sintió bien, realmente tuvo un acercamiento a como me lo refería, o lo que nos platicaba, que tuvo un acercamiento pues bastante padre, Ya. que empezó a reflexionar acerca de ciertas actitudes que tenía para con su vida, pues lo que quería proyectar a futuro. En alguna ocasión que platicábamos acerca de esto, yo para esto pues les comento ya tenía yo cierto tiempo de trabajar específicamente la hechicería negra. Estaba yo en cierto proceso pues de aprendizaje, y en alguna vez platicando yo con él, me decía, es que, ¿sabes que Javier? Dice, a lo mejor, dice, tu llamado hacia Dios no es así, y pues hay que enmendar tu camino, te invito a que vayas a la iglesia. En aquellas temporadas, el maestro con el que yo estaba pues estudiando, me decía, o bueno, cuando le platiqué esta situación, me decía, no, sientes que no tiene nada de malo, dice, dice, has estudiado la Biblia, la conoces, has sido partícipe, dice, el hecho de que estés en una iglesia, pues no es un impedimento Ajá. para que conozcas pues la palabra de Dios. Dice, tú no sabes cómo te va a llegar la palabra de Dios, como tampoco sabes cuándo el enemigo te va a llegar también. No sabes si te va a llegar por una amistad, por una novia, etcétera. Dice, tú no sabes. Dice, sus caminos de ellos son vastos y no lo sabes. Dice, está bien, o sea, no hay ningún inconveniente, siempre y cuando pues tengas cuidado, porque en muchas de estas iglesias básicamente lo que te hacen es un adoctrinamiento, Ujú. no como tal un acercamiento, una vivencia personal con lo que es pues realmente una religión. Dice, es un adoctrinamiento. Y dije, bueno, está bien. Así que le acepté la invitación a mi amigo, y resulta que me invita precisamente a la Semana Santa que van a vivir. Les digo, bueno, adelante, o sea, yo no tengo pues inconveniente, vamos pues a juntarnos. Cuando él me lleva al lugar donde iban a hacer pues su Semana Santa, su vivencia, Ujú. nos llevan a una zona muy cerca de Toluca, Estado de México, una parte que se llama Tlaxcala. Sí. Ahí es hacen seguido retiros, y de hecho hay algunos lugares que específicamente son para las iglesias católicas, para las iglesias mormonas, entre otras, porque es una zona boscosa, es una zona muy bonita. Desgraciadamente de un tiempo para acá pues se ha visto manchada por varios sucesos de índole delictiva,
y de hecho uno de los más famosos fue hace unos años, donde un grupo de campistas que iban a vivir su experiencia, pues los agredieron de varias maneras. Ah, sí supe, sí, estuvo muy feo esto. Sí. Creo que hasta abusaron de las mujeres y quitaron la vida. Exactamente. Sí, cierto. Sí, sí, entonces, porque es una zona que está, no es una zona agreste, sin embargo, sí es una zona pues bastante alejada, es una zona boscosa. Bueno, pues ahora sí que aceptamos la invitación. Cuando él me dice, mira, vamos a empezar desde el día lunes, dice, entonces vas a reservarte una semana pues completa de lunes a domingo. Dije, correcto, pues no me pareció mala la idea. Alisté mis cosas y me dice, fue muy puntual. Dice, está bien, dice, pero no te vayas a llevar Biblias de las que tengas. Nosotros te vamos a proporcionar una. Dije, bueno, correcto, me parece bien, digo, o sea, no es nada ilógico, pues cada iglesia tiene su forma de interpretar la Biblia. Dije, está bien. Cuando llegamos al autobús que nos iba a llevar a este lugar, se presenta conmigo una pastora. Desde el momento en que yo vi a esta mujer, no me sentí cómodo. No por la situación de que fuera ella mujer, no fuera pastora. Esto lo comento porque en muchas religiones no existe la figura de la pastora como tal. Existe el pastor, pero las pastoras no es muy común. Sí. No era esa incomodidad, sino más bien fue como un choque de vibras, porque también cuando esta pastora me saludó, la mirada que me dio así fue muy, se podría llamar desconfiada. Ajá. Y la percepción que me dio, se me hizo una persona muy, hasta cierto punto, hipócrita. Sí, entiendo. Como rara también. Bueno, nos saludamos, me empezó a platicar la vivencia que íbamos a tener, las actividades que se iban a realizar, y me entrega un libro que por ninguno de los dos lados de las pastas venía grabado algo así como la Santa Biblia o la Biblia o el Nuevo Testamento o el Testamento. No, era un libro completamente de pastas negras en una especie de tactopiel. Dije, wow, no, pues sí está muy padre la Biblia. De cierta forma me llamó. La guardé, subimos al autobús y en ese momento en el que nosotros subimos, sube también el que vendría siendo el líder, el pastor mayor, lo llamaron ellos, el hermano mayor, el hermano iluminado, tal cual las palabras, el hermano iluminado. A describirlo, era o es, no sé si actualmente todavía viva o no, pero una persona de unas facciones bastante bruscas, casi podría decirles que animalescas. Era una persona de un semblante bastante rudo, muy fuerte, pero la cara a mí me asemejaba mucho como si tuviera rasgos de un macho cabrío, de una cabra. Ok, un macho cabrío. O sea, una cara, sí, o sea, una cara muy casi antropomórfica, perdón. Y incluso su cuerpo también pues era muy, pues bastante, no les quiero decir extraño porque no es la palabra, pero sí muy peculiar. Al comenzar a hablarnos y decirnos que pues íbamos a ir a esta zona de Toluca, que íbamos a tener una vivencia con las palabras fueron tal cual, vamos a tener una experiencia con lo sobrenatural. Y aquí hago un énfasis en que efectivamente, tanto dentro de las iglesias que realmente estudian la Biblia, se dice y se habla sobre todo en la teología sobre los encuentros sobrenaturales. Dios es un ser sobrenatural, Jesús es un ser sobrenatural. Sí, ¿por qué? Porque está por encima de nosotros, encima de lo que nosotros vemos, percibimos y conocemos. Lo sobrenatural no nada más se va a enfocar a vivencias paranormales o a vivencias negativas, a fantasmas, a brujas, a duendes. No. Sí. Es una parte que se estudia en la teología que habla sobre el ser sobrenatural de Dios, de lo que es Dios, de lo que es Jesús, de lo que es incluso pues la
la Santísima Trinidad y lo sobrenatural, lo que va más allá de nosotros. Bajo ese entendido y ese concepto, pues dije, bueno, me parece, no se me hizo pues irrisoria pues lo que exponía esta persona. Dice, vamos a tener una experiencia con lo sobrenatural, vamos a estar en el poder del más alto. Esa palabra me llamó mucho la atención, dije, del más alto. Y dice, vamos a contemplar el renacer de la luz más bella. Esa palabra también me llamó mucho la atención. Dije, correcto, bueno, pues hasta ahí todo normal. Les platico más o menos el grueso del contingente. Íbamos aproximadamente 8 autobuses con personas. 8. Estamos hablando que sí, 8 autobuses con personas. Digo, más o menos hablamos de un grueso de sentadas, caben alrededor de 25 o 30 personas. Hablamos que aproximadamente, así sin tanta exactitud, yo creo que íbamos alrededor de unas 200, 300 personas. Pues entonces quiere decir que el lugar estaba grande, ¿verdad? Sí, es que de hecho, no, como propiamente como una instalación, no íbamos a una instalación, íbamos al campo. Bien. Al aire libre. Me habían comentado que había unas cabañas, pero que esas cabañas estaban reservadas para las personas de la tercera edad con discapacidad o para los matrimonios jóvenes. Los demás pues íbamos a tener que acampar. Pero al final de cuentas no es nada extraño, nada que no haya hecho antes, entonces pues igualmente no se me hizo tan extraño. Al ir iniciando el recorrido, ellos venían haciendo algunas canciones y alabanzas y pues hasta ahí todo normal. O sea, no se me hizo nada extraño, pero sí noté mucho que ellos hacían alabanzas, pero no eran esas alabanzas como las que hacen generalmente los padres, los pastores, etcétera, los guías espirituales, que pues generalmente nos hablan acerca de Dios, ¿no? Pues de Jesús, de Dios, etcétera. No, esas eran unas alabanzas que únicamente decían que se contemplaría en lo alto y en lo bajo a la luz bella. Casi para todos esos cánticos se alaba mucho a la luz bella. Y al alto astral, así lo manejaron, como el alto astral. La verdad, y siendo bien honestos, yo traía audífonos y pues venía disfrutando del paisaje. Dentro de todo esto hubo una pequeña parada que hicieron, ya casi llegando a la zona de Toluca, y este pastor nos indica que tenemos que bajarnos porque tenemos que pedir permiso. Me llamó bastante la atención esta situación porque nos paramos frente a una construcción que, bueno, estaba apenas en construcción, y esto fue cerca de la zona de Santa Fe, en el Distrito Federal. Bueno, perdón, la CDMX ahora. Ya. Al llegar a esta construcción, se las podría describir como como si fuera una especie de mausoleo anfiteatro, pero grande, con motivos griegos, digamos lo que son pilares de estilo griego. La fachada estaba en un mármol negro, muy elegante. No, o sea, honestamente todo estaba muy elegante. Y entramos a una especie de salón en donde había un púlpito. Sobre ese púlpito estaba un altar, pero ese altar no tenía absolutamente nada. Simplemente se veía lo que parecía ser una estrella de David. Tampoco se me hizo tan extraño, pero pues me llamó mucho la atención esa forma, la figura, sobre todo la figura geométrica. Para aquel entonces, les comento, yo estudiaba ciertas cosas de lo que era la brujería y esas situaciones, y no había llegado yo a la parte de lo que son las simbologías. Entonces pues no se me hizo tan raro, pero sí sentí al entrar una especie de pesadez, una especie de presencia muy abrumadora. O sea, sentía que algo estaba ahí, pero no sabía identificar yo si era bueno o malo o qué era. Como pude, yo decidí salirme y subirme al autobús
en lo que estas personas hacían sus rezos, sus cantos y lo que tenían que hacer. Oye, Javi, una Al pregunta. pasar, Perdón, una pregunta, Javi. ¿Estas personas que iban, adelante. era gente común y corriente o también gente con habilidades como, digamos, las tuyas? No, no eran gente normal, o sea, gente pues común y corriente, pero la se puede decir que el factor común que todos tenían es que la mayoría se había visto involucrado tanto en estupefacientes como en actividades de pues del oficio más viejo del mundo. Ya entiendo. Ajá, y sobre todo que tenían muchos problemas con el abuso de sustancias. Sí, sí. ¿Cómo? La mayoría de esas personas veníamos o venían con ese factor común, Entiendo. salvo aproximadamente en un grueso de 10, 11 personas, que curiosamente son las que salimos Ujú. a los autobuses. Y platicando en ese inter entre los que estábamos ahí, habían pues un par de señoras que pues venían bastante decepcionadas de la Iglesia Católica, no tanto por la cuestión de la Iglesia como tal, sino de que habían perdido se puede decir que habían perdido la. Venían un par de chicas y unos muchachos que más o menos de una edad de 14, 15, entre los 14 y los 16 años, que pues me platicaron que más que nada a ellos los habían llevado sus papás. Los papás de estos muchachos, de estos jóvenes, habían tenido problemas de abuso de sustancias. Ajá. Y por ahí había otras personitas que los habían invitado y pues nada más, o sea, realmente no tenían nada que hacer en esa Semana Santa. Entonces realmente pues les dijeron que iban a ir a un bosque, que iban a ir a convivir y etcétera. Y pues se les hizo pues buena la idea. Ajá. Esas personas que estábamos afuera, no, vuelvo a reiterar, no, como que nos sentimos incómodos al entrar ahí, y de hecho pues habíamos decidido pues salir para más o menos tomar aire, porque realmente yo lo atribuí, en aquel entonces yo lo atribuí a que eran demasiadas las personas que estaban adentro y yo sentía falta de aire. De por sí yo no soy una persona que le gusta estar entre multitudes, soy una persona que me gusta un poquito más el respeto al espacio personal, por así decirlo. Entonces yo se lo había atribuido a eso, pero me llamó mucho la atención que las personas que estábamos afuera, todas habíamos tenido ese sentimiento de apremio, pues como de incomodidad, e incluso esa falta de aire. O sea, porque incluso el aire que se olía adentro de este lugar no era un aroma a incienso como tal, era un aroma como a una mezcla entre tabaco y vainilla, tenía un aroma extraño. Y bueno, actualmente ya sé qué es lo que era, pero pues en aquel entonces se me hizo pues bastante. ¿Qué sería? Porque ahí me dejas con la duda. ¿Qué sería? ¿Alguna de... Es un preparado Ajá. que se hace principalmente para purificar un lugar, sí, pero con hierbas que están muy asociadas y muy ligadas al alto satanismo. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Cuando los tres Reyes Magos se presentan ante María y José para dejarle las ofrendas al niño Jesús, se habla de la mirra. Ya. La mirra es un purificador. Ajá. Es algo que es una esencia que atrae, que bueno, también en el contexto de aquel entonces era una esencia, era una especia que era muy cara, era pues así que el mejor perfume. Ajá. Entonces, por ejemplo, está la mirra, está el sándalo, o sea, son esencias que nos sirven para purificar un lugar, al igual que la mirra y el copal, perdón, el copal, el almizcle, que sirven para purificar un lugar. Y este lugar, al estar purificado, hace más fácil que la ofrenda llegue a los dioses, a Dios o a quien se le va a invocar. Ajá. El objetivo de esto pues es que sea un lugar que esté libre de malos olores, que son la representación de los pues de elementos de bajo astral. Pero específicamente estas mezclas se utilizan más que nada, uno sí para limpiar, pero también son drogas. Tienen una
una potestad, una cualidad, al igual que por ejemplo la cannabis, que al ser quemada y al ser olida muchas personas, o sea, y sobre todo cuando está pura, tienden a pues a intoxicarse también. Este es un preparado que se hace principalmente para poder ayudar a las personas a entrar en un trance. Y pues los otros elementos, las otras hierbas, pues son y sirven para llamar a ciertas entidades negativas. Pues yo no les vuelvo a comentar, en aquel entonces no estaba todavía muy enterado, empezaba yo con ciertas cosas y pues no las identifiqué como tal, pero sí se me hizo bastante extraño el aroma. Salen estas personas de su oración, pero ya el pastor, el hermano iluminado ya no sale, él se queda. Y de hecho, pues preguntábamos si no se iba a esperar a este señor, a lo que la pastora hace la alusión, dice, no, dice, es que realmente dice, él aquí es el pastor de esta iglesia y pues se tiene que esperar y nos va a alcanzar allá. Ok, bueno, seguimos nuestro viaje y llegamos a esta zona de Tlazal, muy bonita, les digo, es una zona muy padre, y de hecho a donde fuimos es una zona bastante alejada. Les podría decir que del camino más cercano y pavimentado estábamos aproximadamente a una hora y media de la carretera más cercana. Entonces sí estaba bastante retirado tanto de la mancha urbana como de otras, pues de otras construcciones que hay por ahí cerca. Al bajarnos nosotros, esto fue más o menos como eso de las 2-3 de la tarde, dicen que van a servir un refrigerio. A esto a donde nosotros llegamos ya había personas ahí y de hecho habían instalado unas carpas que también se me hicieron bastante raras, porque eran unas carpas negras tipo terciopelo con elementos así como con mucha simbología, con muchos símbolos. Pues ahí fue donde empecé yo a dudar de que realmente esto fuera pues algo o bueno, ¿no? Porque digo, había ido a retiros de ese tipo y nunca me había encontrado algo así. Generalmente son carpas blancas o pues de un color más, pues si no festivo, pero sí un poquito más acorde, incluso el color morado. Nosotros sabemos que pues el color morado pues es el luto. Al llegar y ver estas carpas, les puedo describir que eran aproximadamente entre 10 y 15 carpas, bastante grandes, y en cada carpa se iban a quedar pues un grueso de personas, un conjunto de personas, y en cada carpa estaba les llamaban ellos un apóstol, así, hombre, ¿cómo es un apóstol? Estos apóstoles o estas personas que se hacen llamar apóstoles tenían una vestimenta muy en especial. La vestimenta que ellos traían era una parecida a lo que es el alba que utilizan los padres. El alba es así como ese vestido que llevan los padrecitos, pero estos no tenían ni la toga ni la sotana ni mucho menos, simplemente así era parecida a esa alba. Y ahí fue cuando sí empecé a dudar de que realmente eso fuera como que una Semana Santa. Tenían en la parte de enfrente el símbolo de Lucifer, pero no completo. ¿De Lucifer? Era nada más, sí, así era el símbolo de Lucifer, pero sin llegar a completarse. Lo traían así bordado en color dorado. Digo, o sea, para las personas que no tienen el ojo tan entrenado, pues simplemente parecía como si fuera una crucecita volteada, o sea, de lado, perdón, como si fuera una cruz de lado. Pero yo ya tenía cierto conocimiento y sí así que lo identifiqué, se me hizo la alusión luego. Vamos, incluso hasta decirle que tuve hasta una pareidolia, si lo quieren ver de esa manera. Al empezar esta convivencia, porque lo primero que hicieron fue que nos iban a dar de comer. El plato que sirven para mayor referencia, era así como una mezcla de cereales con lo que yo alcancé a distinguir en sabor como sangre. Sangre, ok. Muy parecido a la moronga. Ah, sí, ya. O sea, el saborcito de la moronga, pero con diversos cereales. En platos incluso se veía negro.
O sea, realmente no se veía tan apetitoso, pero al paladar, al menos a mí, alcancé a identificar algunos granos por ahí que era lúpulo, cebada y al parecer avena. Dije, bueno, o sea, no, tampoco no se me hizo extraño, pero sí se me hizo raro que, pues, que tuviera ese saborcito ferroso de la sangre. Y exactamente las 11 personas que nos habíamos quedado fuera estábamos en la misma carpa. Y curiosamente, las 11 personas estábamos en la misma, se puede decir que en la misma mesa. Todos nos quedamos viendo los unos a los otros como diciendo, ¿esto qué es, no? Porque incluso lo sirvieron, no estaba caliente, estaba tibio. Y lo sirvieron con una copa que el líquido, decían ellos, que era jugo de uva. Pero no, o sea, eso que nos dieron era un vino. O sea, dejaba el de gusto al alcohol. No, bueno, yo al menos omité la comida, y algunas de las personas de ahí también no quisimos ya probar. Pero la demás gente la comía, te podría decir que está con desesperación. O sea, y pedían más del jugo de uva y incluso pedían más alimento. Pasado la hora de los alimentos, ya cada apóstol tomó a su grupo y nos llevaron a una zona diferente del bosque. Entonces nos dicen, ¿saben qué? Saquen sus Biblias, como tal el nombre, ¿no? Saquen sus Biblias. Yo para esto a este amigo pues yo lo perdí de vista porque él quedó en un grupo diferente al mío. Pues empezamos a sacar las Biblias, tal cual empezaron a leer de ciertos pasajes, pero yo ya como un entendido de ciertos pasajes de la Biblia, que ya lo había estudiado tanto en las iglesias mormonas, cristianas como católica, había cosas que para mí no eran, pues no eran conocidas. Hablamos por ejemplo del pasaje del rey Nabucodonosor, donde pues hablaba de la situación que vivió su hijo, ¿no? Y la maldición que tuvo por agarrar las ofrendas que tenían los judíos y con ellas celebrar, ¿no? Y la maldición que le cayó a su reino. En este pequeño pasaje estaban hablando acerca de que la gran serpiente había dejado de bendecir al hijo de Nabucodonosor. Entonces ese pasaje no está en la Biblia, ninguna. Es más, ni en las apócrifas llega a estar. Hablo de los textos apócrifos porque hay muchos textos y evangelios que según son o están, que no son reconocidos por las iglesias. Entonces a lo que nosotros le llamamos los textos apócrifos. Sí. Entonces hablaba así de ciertas cosas. O otro pasaje por ahí que me llamó mucho la atención, sobre todo en el de Job. Job, pues sabemos que se le puso a prueba, ¿no? Y pues tuvo ahí una prueba de fe. Pero en esta prueba de fe lo que hablaba esta persona, o de lo que hacía referencia a estas personas, es que de igual manera, si Job realmente hubiera sentido lo que es el ser humano, él hubiera aceptado las ponencias que le decía a todo mundo, ¿no? Que era hablar mal de Dios, y que a lo mejor así se le iba a bendecir. Entonces ya empezaron a ligar ciertas cosas, que sé yo, es que esto no es así, no como tal, no es una versión aceptada de la Biblia, ¿no? Ni siquiera les voy a hablar del Reina Valera, que es uno de los más utilizados. No, o sea, esta tenía otro contexto, como un contexto más oscuro. Entonces, como tal, yo dentro de mí decía, es que esto no es una Biblia, esto es otra cosa. En el momento en el que yo estoy pensando esto, se acerca un testigo, porque así lo llamaban. Era una organización, así se los voy a más o menos a explicar, a exponer. Aquí estaba el hermano iluminado, que era pues se puede decir que el dueño de esa congregación. Seguían los pastores, que eran quienes estaban más ligados al hermano iluminado. Seguían los apóstoles, y de los apóstoles seguían los testigos. Eran 4 figuras de autoridad. Los testigos pues eran gente bestia normal. La única diferencia es que ellos traían se puede decir que como una especie de paliacate en color negro. Sí. Cuando realmente ya cuando empecé yo a ver la situación, sobre todo cuando
llega esta persona, se acerca conmigo esta persona y me dice, amigo, hermano, dice, te invito a que leas el texto, lo leas con fe y pues ya no pienses, deja de pensar y siente. Cuando me dice estas palabras yo me quedé así como que, ¿cómo? O sea, no entendí. Me tomó por sorpresa realmente, porque como él iba a saber lo que yo estaba pensando en ese momento. O sea, de cierta forma estaba o presintió lo que yo estaba pensando. Sí, claro. Estas personas, pues bueno, esta persona me dice, si tú deja de pensar en cosas, dice, y enfócate, ¿no? Al rezo. Dije, ok, dije, está muy bien. Entonces seguí yo, así que yo le seguí la corriente, porque pues esa era, la intención fue esa, o sea, mi primer sentir fue, ¿sabes qué? Síguele la corriente. Empezaron a cantar, empezaron a decir, nos empezaron incluso a platicar porque la Semana Santa realmente no tendría por qué llamarse Semana Santa. O sea, empezaron a mezclar y a decir una serie de ponencias que nada tienen que ver con el cristianismo. Es más, se los podría decir que ni siquiera con el satanismo. O sea, era una ponencia que hablaba o quería de alguna manera disfrazar que ellos estaban tratando de enfocarnos a lo que era Dios, o a lo que es Dios, o el diablo, por ambas partes, ¿no? Estas personas estaban hablando, incluso llegaron a mezclar algunos pasajes de libros que hablan sobre la historia de los sumerios, sobre la historia de los babilonios y dioses de ellos. Entonces yo ya no perdí el hilo completamente, dije, esto no es una Semana Santa, esto es otra cosa. Pero pues ahora sí que dice por ahí las personas que saben, ¿no? Dice, si tú notas algo de esta situación así, trata de bajar el perfil y navega con bandera de tonto. Sí, o sea, eso fue lo primero que se me ocurrió. En cuanto yo estoy pensando esto, y ya ellos iban a terminar de hacer sus lecturas, se vuelve a acercar esta persona, el testigo, y me dice, no, es que tú no tienes por qué navegar con bandera de tonto, porque no lo eres. Dice, porque ante nuestro Dios nadie es tonto. Ahí fue donde dije, creo que me acabo de meter en algo que no tendría por qué haberme metido. Te dice, ante nuestro Dios, sí, te lo dejo claro, ¿eh? ¿Y qué pasó? No. Ok, dije, está bien, no tengo ningún inconveniente. Le dije, no, para nada, es que luego estoy un poco cansado. Nada más fue mi explicación. Me dice, sí, dice, todos estamos cansados, dice, pero más tarde, dice, vamos a tomar un alimento y pues vamos a estar mucho mejor y vamos a poder cantar y orar toda la noche. Bueno, dije, correcto. Se llega a la hora de la cena, aproximadamente a las 8 de la noche. Ahí sí les dan o sirven carne. Como tal, era, pues, pienso yo que era carne de puerco. Pero realmente yo no la probé. O sea, se me hacía la carne como una textura extraña. Y de hecho un aroma pues extraño también. Las personitas que te digo que estábamos, nos habíamos quedado en la misma mesa, tampoco probaron bocado. Sí. Y de hecho una de ellas, una de las señoras que estaban ahí, que les comento que se habían separado de la iglesia católica, me dice, oye, dice, es que ¿sí te diste cuenta que es lo que estaban diciendo de la Biblia? Le digo, sí. Dice, es que esto no es la Biblia. Le digo, dice, y esto que estamos haciendo no está bien. Le digo, pues no es que estemos haciendo nada, es que digo, realmente no estamos ahorita en la posición de poder irnos, porque esa fue ya fue la situación, el decir de poder irnos. Dice, sí, tienes razón. Dice, no. Dice, ¿qué hacemos? Le digo, no, pues digo, si ya se dio cuenta y ya vio a su alrededor, todos los demás están a gusto. Y dice, sí, dice, todos están muy a gusto y están muy en paz. Bueno, optamos por ese pequeño grupito, no separarnos, quedarnos ahora sí que juntos y pues esperar qué es lo que iba a suceder. La cena se terminó como a las aproximadamente entre 9 y 10 de la noche. Y llegan estas personas con otra persona que traía una bata blanca, haciendo una alusión como a una especie de sudario, a la cual le ponen enfrente barriles
así tal cual barriles, con, pues ellos decían que era agua. O sea, si ya saben a lo que me estoy enfocando, estaban haciendo como una representación de cuando Jesús convirtió el agua en vino. Sí, en efecto. Pero ahora sí que les voy a narrar la escena. Vamos a hacer este ejercicio que me gusta luego a veces decirles que lo hagan. Ajá. Que cierren los ojos, imagínense, 10 de la noche, en un bosque, rodeados completamente de bosque, vegetación, los ruidos del bosque, completo silencio. Es más, ni siquiera antorchas encendidas en eso, o luces, sino todo en completa oscuridad, únicamente alumbrados por la luz de la luna. Y se presenta una persona en un sudario blanco. Enfrente de él hay barriles y empieza a hablar en una lengua que ni siquiera es el latín. Al terminar esta persona de hacer esto, se escuchan cómo alrededor de nosotros empieza a llorar gente. Cómo empiezan a llorar, cómo empiezan a, incluso algunos se empiezan como a convulsionar, y algunos otros empiezan a tener una risa desquiciada. O sea, una risa hasta malévola, les puedo decir. Esta persona, al terminar de hacer pues se puede decir que esta oración, nos da la instrucción a todos que nos arrodillemos y nos pongamos boca abajo. Esta también es otra alusión bastante fuerte a cuando se está ordenando un sacerdote, cuando se va a ordenar a un fraile. Generalmente ellos, dentro del rito, al hacer su voto de humildad, ellos se tienden sobre el piso a manera de humillación, extienden los brazos, y a través de eso ellos hacen se puede decir que su juramento. Para los más entendidos entre las comunidades católicas, en el padres, diáconos, etcétera, saben que esa es la forma en la que alguien se ordena dentro de alguna de sus diferentes vertientes. Se estaba haciendo una alusión bastante pesada a lo que es el cristianismo católico. Al momento yo de escuchar sobre esta situación, de ver esta situación, yo honestamente lo que hice fue, sí me voy a tirar boca abajo, pero yo no me voy a poner en esa posición. Al final de cuentas, entre la oscuridad, pues no creo que se note. Y afortunadamente no se notó. Al terminar, esta persona, decir lo que tiene que decir, hace que todos se levanten, incluso que levanten a los que se están convulsionando, porque se convulsionaban, y les empiezan a pasar copas con esa agua, ese vino que traen en las barricas. La gente le empieza a beber, tal cual, como si fuera arte de magia. Las personas que se estaban convulsionando, las que estaban riendo, dejan de hacerlo. Encienden antorchas, y para cuando encienden las antorchas, ya no está esta persona que traía el sudario, únicamente está el pastor, y les dice: bueno, hermanos, ya han sido ustedes bendecidos, ahora sí podemos empezar con nuestra Semana Santa. Esto ya fue exactamente a eso de las 12, 1 de la mañana. Nos retiran a dormir en el lugar al que nos habían asignado nosotros. Estaban los testigos, ellos estaban observando que todos y cada uno estuviéramos dormidos, que nadie estuviera despierto. Ajá. Entonces, en cuanto yo les veía que pasaba, pues yo cerraba los ojos, ¿no? Decía: estoy dormido. Pasa toda la noche. Al siguiente día nos hablan antes de las 6 de la mañana, aproximadamente las 5:30, y llega de nueva cuenta el hermano inconsciente más grande, y les dice que van a empezar el día con una oración. Hace que todo el mundo se vuelva a arrodillar y empieza a orar en latín. El latín yo sí lo comprendía, sí lo entendía. Incluso el latín que estaba utilizando era un latín vulgar, es decir, el latín que está más cercano a nosotros. Lo que empieza a decir este personaje, empieza a hacer una invocación al alto del bajo astral. Al alto de bajo astral, ¿ok? Del bajo astral. O sea, estaba haciendo una alusión pues obviamente que a Lucifer, ¿no? A Lucifer, Luzbel, como lo quieran llamar. Y justamente cuando empezamos a ver que pues ahora sí que lo que es la bóveda celeste se empieza a iluminar y se empieza a ver la última estrella, levanta la mano y apunta hacia la estrella y comienza a hacer una especie de invocación. A raíz de esto,
tanto las señoras como su servidor y los jovencitos que estaban con nosotros, pues casi con la misma mirada nos quedamos viendo y dijimos, no, nos tenemos que ir de aquí como, pues acomodé el lugar. Esto ya no está bien, ya no es algo bueno. En el momento en que nosotros empezamos a pensar esto, llegan otra vez los testigos, nos hacen que nos levantemos y nos llevan a la zona de autobuses. Nos dice, ustedes son personas que no tienen fe, así, tal cual, no lo dijeron. Ustedes no son personas que no tienen fe. Dice, por eso les vamos a poner a prueba su fe. Las señoras que estaban conmigo, pues casi se me colgaron del brazo y me dicen ¿qué nos quieren hacer o qué nos van a hacer, no? Estábamos ya en una, pues como tal, en una franca declaración de que sabíamos que esto no era ni católico, ni cristiano, ni nada. Sí, claro. Estas personas nos vuelven a decir, dicen, ¿sabes por qué somos testigos? Y nosotros, pues, no. Dice, somos testigos porque la Biblia dice que nosotros somos testigos. Me dieron el argumento de los testigos de Jehová para decir por qué, o sea, para explicar por qué ellos son testigos de Jehová. Dice, nosotros somos testigos del alto Dios. Y dije, ok, y dice, nosotros éramos como ustedes. Dice, pero dice, aprendimos a confiar en nuestro Dios. Lo que yo le digo, bueno, y entonces a todo esto, ¿cuál es tu Dios? Y se me queda viendo el testigo y me dice, tú estás marcado y sabes qué es lo que estamos haciendo. Le digo, no exactamente, no sé qué es lo que están haciendo, pero aludo a qué es lo que están haciendo. Me imagino qué es lo que están haciendo. Y dice, es que así tal cual me lo dijo. Dice, lo que tú estás estudiando, que sabes de Dios y el diablo, dice, tú no sabes nada. Le digo, no, obviamente, yo lo sé que no sé nada. Dice, tú no sabes cuántos dioses hay. Le digo, no. Dice, pero yo sí sé a cuál es el que verdaderamente vamos a servir y va a venir por nosotros. Al momento que me dijo eso, me recorrió un escalofrío de la punta de los pies a la punta de la cabeza. Claro, claro. De las señoras como que quisieron entrar en un estado de pánico, no por lo que nos dijo, sino porque exactamente atrás de los testigos llegó, pues, caminando de puntitas, la pastora, pero la pastora ya se veía con una cara transfigurada. Se le veía la cara como si fuera así como de una especie de caballo, de cabra. O sea, tenía los rasgos de mujer, pero se le veía esa cara así de algo que no es natural. Y esta pastora nos habla, o sea, pero con una voz normal. O sea, aquí no les voy a decir que una voz gutural, no, con su voz natural. De hecho, incluso una voz muy femenina, muy sugerente. Nos dice, al principio del viaje les dijimos que iban a experimentar una vivencia sobrenatural del Dios, de nuestro Dios. Dice, pues lo están experimentando. Dice, sabemos que se quieren ir. Dice, y son libres de irse, pero no se van a ir con los medios por los que llegaron. Nosotros, ok, no hay problema. Yo creo que en ese momento los que estábamos ahí, pues de alguna forma pensamos lo mismo. Si hubieran optado por irse, no le hace si se van caminando, ¿verdad? Sí, o sea, y luego pues, máximo, aproximadamente a las 6 de la mañana, digo, vamos a salir con luz de día. Estas personas, al momento de que nos dicen esto, nos intentan de cierta manera volver a persuadir, y ya quitados ahora sí que completamente se puede decir que la pena, nos traen pues como les puede decir que era una manta con diferentes grabados, y dentro de esos diferentes grabados venía ahora sí propiamente el símbolo de Lucifer, venía el símbolo de Marduk, venía el símbolo de se puede decir que un dios de bajo astral, sumerio. Inclusive por ahí tenían un símbolo bastante asociado con lo que son los sacrificios humanos, pero no como tal del cristianismo o del satanismo, sino de una facción más antigua que viene de Sumeria, un dios sumerio. Y dice, todos estos, dice, representan y sirven al Dios que nosotros servimos. Ahí fue así como que un clic, porque dije, a ver, espérate, ¿cómo, no? O sea,
estás hablando de dioses sobre la potestad de dioses. Es algo que no es común. O sea, no, y aparte de que no sea común, o sea, no es correcto, o sea, históricamente ni por tiempos coinciden. Sí. Y esta persona dice, yo sé lo que estás pensando. O sea, realmente estas personas sabían lo que estábamos pensando. Era como si pudieran leer lo que nosotros Leerles la mente, pensando. sí. Ajá. Nos dicen que nos van a dejar ir y que incluso nos van a entregar a las personas que nos habían invitado. Cuando esto pasa, como aproximadamente ya dándose las 7 de la mañana, empezamos a escuchar rezos, pero eran unos rezos que realmente el lugar en donde estábamos, no se escuchaban animales, no se escuchaban pájaros, no se escuchaban, es más, no se escuchaba ni el viento, solamente se escuchaban los rezos de estas personas. Al llevarnos a nuestros amigos, o bueno, en este caso las personas que nos llevaron, venían con un semblante desencajado, venían con un semblante que no parecía que fueran ellos. La señora las había llevado otra señora que era pues parte de su congregación. A los chicos les llevaron a sus papás, a otra persona le llevaron a su pareja, y pues a mí, pues así que llegaron a este muchacho, no a mi amigo. Nos encaminaron, o sea, de hecho no les voy a decir que se portaron agresivos, se portaron groseros, porque realmente no. Nos dijeron, ¿sabes qué? Pues pueden caminar, son libres de irse, y pues fue lo que hicimos, ¿no? Cada quien agarró a la persona que venía y vámonos. Les comentaba que aproximadamente nosotros sentimos que fueron 2 horas de camino, ¿no? Ahora sí que de la carretera al lugar a donde estábamos. En aproximadamente 20 minutos de camino nos encontramos con un grupo de estas personas que venían con su apóstol, venían con su pastor y venían con su testigo, y nos vuelven nos pagan y nos dicen, ¿están seguros que se quieren ir? Dice, porque en estos momentos vamos a empezar a hablar de otro apóstol que vino para educarnos, John Smith. Ahora nos metemos ya con los mormones. Dice, de aquellas tablillas que él encontró en el bosque, que fueron mandadas por nuestro Dios, y vuelven a recalcar nuestro Dios. Nosotros ya no queremos saber nada, lo que queremos es salirnos, ¿no? O sea, ya lo que queríamos decirnos. Las personas que se estaban por ir, ¿cuántas serían? Sí, venía, ahora sí que dicen el burro por delante. Yo venía, mi amigo, éramos 2, las 2 señoras con la otra señora que las llevó, son 5, los 2 jovencitos con sus 2 papás, 5, vendríamos 9 personas. Las que quisieron irse de ahí. Sí, que ya decidimos, pues ahora sí que irnos de ese lugar. Oye, ¿tú crees que las demás personas estaban convencidas de quedarse, o fue porque no escucharon esas declaraciones que tú escuchaste cuando dijo la pastora? De hecho, sí había gente que lo estaba escuchando, pero te vuelvo a reiterar, estaban fuera de sí. Sí. Estaban como en una especie de trance, porque realmente eso era un trance. Incluso cuando ya nos íbamos a salir de ahí, estas personas, pues te digo que nos dijeron esto, estaban haciendo una mezcla se podría decir que incluso de religiones, y yo me di cuenta, porque aparte de lo que nos decían, en ese grupo, el testigo que venía con ellos tenía por ahí algo pues bastante, es que no quiero, así que no quiero faltar el respeto a la cultura. Perdón, a la cultura, a la religión. Tenía este gorrito, pero no recuerdo el nombre, que llevan los judíos. Sí, ya, uno chiquitito que cubre toda sí, ya sé cuál. Que tú únicamente, el kipa se llama. Ajá. Bueno, pues este gorrito, el kipa, pues sabemos que lo utilizan para su vida diaria, y aparte pues para oraciones, etcétera, ¿no? Incluso pues son los que se llevan cuando ya hacen su bar mitzvah, que en este caso vendría siendo el equitativo de la primera comunión. Ajá. Y el apóstol que los acompañaba traía un turbante. O sea, estaban haciendo como un
un sincretismo de religiones bastante fuerte. A raíz a sazón de que exactamente no lo había entendido yo hasta después que ya el maestro con el que trabajo, con el que trabajaba, ya murió, me explicó exactamente quiénes eran, ¿no? Y qué es lo que quería. Pero bueno, al salir de esta, pues se podría decir que de este lugar, y después de la última advertencia que nos hicieron de si queríamos o no continuar con ellos, caminamos otros 20 minutos aproximadamente y encontramos la carretera, es decir, hicimos 40 minutos. Encontramos la carretera y empezamos a buscar, pues, ahora sí que los carros o algún local, algún comercio que hubiera por ahí para esperar un taxi o esperar el camión o que nos llevara a la central camionera de Toluca, a Observatorio, que son las líneas que nos quedan más cerca, ¿no? Observatorio, pues así que es una línea de acá de la Ciudad de México que conecta precisamente a Santa Fe, y de ahí sabes los camiones que van hacia Toluca y hacia Puebla y hacia otros lados. Estuvimos ahí esperando un tiempo y no pasaban carros. De hecho se nos hizo raro porque por la temporada debería de haber pues autobuses y gente llegando a esa zona. Al salir de ahí y empezar a caminar, vimos ya propiamente lo que era pues comercios, donde venden pues así que los antojitos mexicanos, la comida típica de Toluca, etcétera. Y pues nos acercamos a pedir pues no al auxilio, pero sí a acercarnos a ver si había taxis o algo. Para esto las personas que venían con nosotros todavía estaban muy desencajadas, estaban así como que no entendían, como que no comprendían qué es lo que estaba pasando. Nos sentamos pues propiamente a comer. En ese momento en el que estábamos comiendo, estas personas recobran la conciencia y empezamos a platicar y nos dicen, ¿dónde estamos? No, pues es que pues, venimos al retiro espiritual al que nos invitaron, ¿no? De la Semana Santa. Y dicen ellos, pues es que no me acuerdo. O sea, yo me acuerdo que nos subimos al autobús, llegamos a una iglesia y ya no tengo memoria. Y exactamente todos ellos tenían esa característica. No recordaban haber estado ahí. El susto más grande que nos llevamos, bueno, yo no tanto, pero sí se me hizo bastante extraño porque no lo sentí. Pero sí las otras personas, el susto que se llevaron fue que nosotros juramos y perjuramos que llegamos el lunes. Okay. ¿Qué crees, Armando? A ver. Cuando nosotros estábamos ahí viendo pues los menús y todo, y vemos el calendario, era jueves. O sea que duraron más días. Sí, estuvimos alrededor de pues lunes, martes, miércoles, jueves, estuvimos alrededor de 3 días. ¿Y cuántos días pensaste que era? Un día nomás. Nosotros pensamos que era uno, nada más uno. O sea, el lunes y martes nos regresamos. Sí. Las señoras pues obviamente estaban pues bastante asustadas porque pensábamos que había habido, pues nos había pasado algo realmente, ¿no? Que igual habíamos a lo mejor caído en alguna alucinación por la comida o por los inciensos o lo que bebíamos ahí. Ajá. Pero ya realmente ahora sí que verificando pues ahora sí que los datos, no, o sea, realmente estuvimos ahí esa cantidad de días. Una de las señoras de hecho incluso se para y pregunta a las meseras más o menos a qué distancia estaba el lugar o el centro ceremonial más cercano, ¿no? Donde ya sea católico o cristiano, de quien sea, o de donde rentaban esos espacios. Y nos dice la mesera, dice, no, es que yo, dice, no conozco muy bien todavía la zona, porque no soy de aquí, pero le pregunta a mi patrona. Entra la chica, sale y ya le dice a la señora, dice, ¿quién está preguntando dónde está por aquí el centro ceremonial más próximo? Ya levantamos la mano, se acerca, nos ve la señora y dice, ¿se encuentran bien? Nosotros, sí. Dice, sin pena, sin afán de ofenderlos, ¿se encuentran bien ustedes? ¿Están bien? ¿Gustan que les llamemos a una ambulancia, a una patrulla? No. Dice, miren, les voy a platicar. Aquí propiamente no hay ningún centro ceremonial. De hecho, toda esta zona es una reserva federal. No está permitido el acceso. Quienes realmente se meten a veces son los talamontes y pues gente que se dedica a otras cosas.
nosotros le comentamos, es que nosotros más o menos a unos 2 o 3 kilómetros de aquí, pues estuvimos pues en un retiro espiritual, Sí. pero así lo manejamos nosotros. Pero pues nos salimos y ya no encontramos a nuestro grupo. Y dice, no, es que aquí dice, no hay entradas. De hecho, todo lo que ven ahí es zona boscosa, es zona federal. Y hacia donde ustedes comentan, dice, es una zona que está prohibido el paso e incluso, dice, tiene, pues, hay una parte que tiene enrejado y aparte, pues, están las guardas de la carretera, esas guardas de aluminio que ponen, pues, para las barreras de protección. Sí, sí. Ya no quisimos ahondar más en el tema, ahora sí que nos fuimos cada quien a su casa. Ajá. Afortunadamente, otro dato ahí bastante curioso es que yo en aquel entonces recuerdo haber llevado, les digo, hace unos 22, 23 años, pues traía una suma de dinero pues más o menos fuerte para aquel entonces, que eran 1,500 pesos. O sea, para el tiempo, pues sabemos que 1,500 pesos en aquel hace 20 años, 22 años, pues todavía se defendía uno, ¿verdad? Todavía tenía un poquito de dinero. Cuando yo reviso mi cartera traía alrededor de 7,000 pesos. ¿Cómo? Pues no sabría yo explicar. Pero si ya al regresar ya propiamente a mi casa, al poquito tiempo me marcan no sé qué, a la casa y me habla la mamá dice, oye, dice, ¿qué les pasó allá? Dice, porque ¿qué crees que este muchacho se me puso bien mal, tiene mucha fiebre? No le baja la fiebre, está muy, muy mal. Dice, ya no lo llevamos al hospital, pero pues los mismos doctores no saben a qué se debe la fiebre. Una pregunta, aquí me perdí. ¿Este chico del que me estás hablando es de los que se fue junto con ustedes o se quedó allá y tú te enteraste? No, es de los que se vino con nosotros. De hecho, él fue el amigo que me llevó a mí a vivir la experiencia. La experiencia. Ok, adelante. Es él. Y vuelve a coincidir que las personas que estábamos o que salimos de ahí, nos volvemos a encontrar en el hospital. Las señoras se habían llevado a su amiga, que las había llevado, y igual con el mismo cuadro. Los muchachos estaban llevando a sus papás porque de la misma manera estaban mal los señores. Pasó una noche, esto le estoy hablando que fue jueves, viernes, salimos ahora sí que del hospital porque realmente, según esto, ya les había salido la fiebre. Ajá. Y pues salieron nuestros amigos familiares, salieron por pie propio, pero la cara que tenían ellos era una cara se les veía vacía la cara, los ojos se les veían vacíos, era como si como si una parte de ellos ya no existiera o no estuviera ahí. De hecho, yo con este amigo pues nos gustaba mucho, generalmente, y sí, o sea, tal cual, o sea, lo que eran los Viernes Santos para Sábados de Gloria, nos gustaba mucho ir a bebernos una cerveza y algunos mariscos. Cuando él va saliendo le digo, ¿qué onda? Le dice, ¿ya te sientes mejor? Sí. Le digo, ¿qué onda? ¿Qué onda organizamos para mañana? Nos vamos a tomar una cerveza, le digo, vamos a hacer la peregrinación, porque de hecho así le decíamos, junto con otros amigos decíamos que hacemos nuestra peregrinación, ¿no? Pero pues era porque nos íbamos a beber pues por ahí. Y a comer mariscos y a botanear y pues nada más, o sea, nada fuera de lo común. Y digo, no, mira, le voy a hablar a fulano de tal, le voy a hablar a otro muchacho y pues vamos a hacer la peregrinación de cada año. Dice, no, es que no siento yo no siento que los conozca. Nos llama mucho la atención, porque incluso para no enredarlos tanto, básicamente la respuesta que él me dio fue la misma respuesta que la otra señora y los papás de los jóvenes nos dieron a todos. Ajá. Como si estuvieran en una mente colmena. Digamos, las señoras le preguntaban a la señora si quería ir a tomar un café o que la acompañaran a su casa. Ella respondía no, y los otros 3 respondían no. Los papás de mi amigo pues estaban bastante angustiados, porque pues ellos también decían, es que esto no es mi hijo, él no es mi hijo. Por alguna situación, por intuición, vamos a llamarlo, le hablo a mi maestro, le digo, ¿qué cree, maestro, que me pasó esto? Y ya le empecé a relatar, y me dice, ay, tú sabes que en estas semanas para nosotros está prohibido hacer brujerías, hacer todo esto. Ajá.
Incluso hasta leer el tarot está prohibido. No tanto por la cuestión de los días, ¿no? Es algo que también que les quiero mucho, que me gustaría platicarles. Eh, Generalmente en los días santos se guarda un respeto y se dice que no se pueden hacer lecturas de tarot porque te salen mal, o que no se pueden hacer brujerías porque te salen mal, o porque son una blasfemia, etcétera. No, se hacen por guardar un respeto a un acontecimiento que realmente cambió la historia universal. O sea, realmente se guarda el respeto a esas creencias, a esa creencia, a lo que le tenemos fe. Pero si es algo así como siempre se los he explicado y se los he explicado yo a mis alumnas, tanto de tarot como de cursos que doy de la brujería y de otras situaciones. Les digo, el día, digamos, el Viernes Santo, Jueves Santo, para todos los cristianos o quienes tenemos dentro de nosotros la cultura del cristianismo, son días santos. Pero si nosotros nos vamos a lo mejor a África, es un día completamente normal. Si nos acercamos a los judíos, es un día es un día cualquiera. Entonces esto va sobre concepciones y sobre creencias. Si no se hacen es porque, pues precisamente, se guarda un respeto, se guarda ese respeto. Obviamente para los que practican el mal satanismo, el mal, otras situaciones, pues no, ¿verdad? Y al contrario, para ellos está mejor porque es blasfemia y otras cosas que sí, o sea, de hecho sí tienen que ver, pero vamos, no están enfocadas a eso. Entonces me dice, tú sabes que pues, por respeto no se puede hacer esto, pero tráete a tu amigo y si te puedes jalar a los demás, tráetelos. Ok, hablé ya con los chicos, hablé con estas señoras y pues obviamente con los papás de mi amigo, y pues ya fuimos allá a la casa del maestro. Cuando él los ve les dice, dice, sí, ya sé que tienen, dice, y no están graves. Dice, me comenta, dice, ¿cómo era el hermano iluminado? No, pues así. Dice, ¿cómo era la pastora? No, pues ya se las empecé a describir. Dice, dice, sí. Dice, lo que a ustedes les pasó, dice, es que entraron en un culto. Dice que es muy peligroso. Dice, no tanto porque les vayan a hacer algo, pues como un culto, pues a lo mejor como el de Marshall, ¿no? El que hizo que se envenenara mucha gente, ¿no? Que tomaran veneno y se pusieron mantas moradas para que se los llevaran en un viaje interestelar. Ah, sí, no sé cuál dices. Dice, no es ese tipo de culto. Este culto, dice, me comentaba el maestro, dice, es un culto, dice, no es viejo, dice, porque realmente viene desde los años 40, 50. Dice, es un culto que le rinde pleitesía, le rinde honores a un dios bastante, pues, antiguo, realmente. Pero en el sincretismo de la cultura de donde ellos vienen, dice, de la zona de la Franja de Gaza y Palestina. Dice, de esa franja vienen ellos, de ahí su origen. Dice, ellos fueron expulsados de esa tierra porque obviamente pues quienes la manejan son entre los palestinos, judíos y musulmanes de ese territorio. Pero específicamente ellos, dice, son como parecidos a los gitanos. Yeah. Así para darnos una idea. Los fueron corriendo de sus tierras. Dice, ellos le rinden honor a un dios que al pasar los años se ha sincretizado con los dioses que conocemos ahora nosotros. Y me lo vuelvo a reiterar, dice, acuérdate que ahorita pues sí estamos dentro de la era del cristianismo, son 2000 años de cristianismo y etcétera, pero antes de ellos hubo otros dioses que duraron 2000 o 3000 o más años. Dice, entonces, dice, se fue sincretizando, se fue juntando y se fue amalgamando, y lo que ellos hacen ahora es decirte que pues tú vas a vivir la Semana Santa, porque de hecho, dice, ellos sí viven esta Semana Santa, sí la viven, pero a su manera. Dice, lo que ellos tienen es que una parte de su alma se quedó allá, en donde estuvieron ustedes, en esa zona atemporal. Dice, porque donde estuvieron ustedes es una zona atemporal, es decir, es una zona que está en otra dimensión y está en otro tiempo. Y sí, efectivamente, ese se logra a través de rezos, se logra a través de invocación, se logra a través de muchas cosas, incluso hasta de sacrificios. Dice, pero no es un sacrificio como tal, como un sacrificio humano. Dice, no, se tienen que dar otras cosas. El maestro lo que hace es que empieza a preparar algunos elementos que tenía ahí, y volvemos a los inciensos, algunos brebajes,
y sobre todo aceites que él les empieza a ungir en la cabeza, en la cara y en la parte alta del pecho. Los toma de la cabeza y con los pulgares, pues ahora sí que cierra los ojos de estas personas y les empieza a hablar por su nombre. Y empieza a hablar en una lengua que se llama arameo, en un arameo pero más moderno, vamos a ponerlo así. Al momento que él está hablando de esto, la casita donde él vive es una casa pequeña, un departamentito de interés social. Vamos a hablar de que era pues básicamente la sala y el comedor están juntos y pues había un segundo piso de 2 recámaras. Al momento en el que está haciendo la invocación que él tenía que hacer, revientan los vidrios, explotan los vidrios, entra un aire pues bastante pesado y podrido, porque fue un aire podrido, y mi maestro le empieza a decir, ¿sabes qué? Ellos no quieren estar contigo, no quieren estar con tu culto, ni quieren estar con tu gente, te pido de favor que me los regreses. Y yo en agradecimiento te ofrezco, le dijo, te ofrezco fruta, te ofrezco grasas y te ofrezco un animal para ti. En el momento en el que él dice esto, se empieza a retirar el aroma y empieza a perdurar el aroma de los inciensos que él tiene y de los aceites que él tiene. Oye, ¿sí se echó a de ver esa diferencia? ¿Sí se notó? Sí, o sea, se empezó a retirar ese aroma y es que el aroma fue como una especie de bruma, así como cuando vemos el espejismo en el piso cuando hay mucho calor. Ah, ok. Que vemos así esas onditas así, esa refracción del calor. Ya. Así se empezó a ver. Y en cuanto él le dice esto, dice, ellos no quieren estar contigo, fueron porque pues de alguna forma tu misma gente los engañó, así se los dijo. Sí, porque de haber sabido a quienes estaban orando, yo creo que ellos no se iban a ir. Escuchamos una especie de balbuceo. Mi maestro le dijo en arameo, le dijo que le agradecía por lo que estaba haciendo y se retiró el aroma. Pues obviamente las personas que estaban ahí pues estaban bastante espantadas. Yo la verdad pues, asombrado porque no había yo llegado a ese punto, que ahora sí ya lo puedo manejar, pero sí me quedé así en ese estado. A los 15-20 minutos mi maestro se sienta porque ya se empezó a cansar y ellos empezaron a recobrar el conocimiento. A mí me dice, ¿sabes qué? Ven para acá. Me empezó a hacer una unción igual en la cabeza porque me dice que venía contaminado. Me dice, ve a la tienda y ve a traer tráete tantos kilos de fruta, si encuentras la pollería abierta, tráete tantos kilos de grasa de pollo y ve a la carnicería y tráete tantos kilos de carne. En suma, pues yo creo que me traje así de fruta, me traje aproximadamente como unos 20 kilos de fruta, unos 8-9 kilos de grasa de pollo y unos 9 kilos de carne más o menos, de carne de res y puerco. Sí. Al llegar yo con todo esto me dice, ¿sabes qué? Dice, ellos ya van a estar bien, ya se los pueden llevar a su casa, tú y yo tenemos que irnos. Adelante, nos vamos. Empezando el sábado de gloria, pasando el viernes santo, porque esto fue el viernes santo, empezando el sábado de gloria, amaneciendo, llegamos a un punto muy cercano a Toluca. Ahí él me dirige a una zona que, bueno, ya propiamente ya es Toluca, se llama el Valle del Conejo. Entramos ahí y encontramos un altar en piedra basáltica, bastante bonito, realmente estaba muy bonito porque a mí me gustó, de hecho incluso la forma en la que la hicieron. Y este altar tenía una forma de cuenco, así como una bolita. Ahí depositamos todo lo que traíamos. Y en ese momento en el que nosotros empezamos a depositar esto y empezamos a depositar aceites y empezamos a depositar tabaco que llevábamos, es decir, esos cigarrillos tal cual, sí. Atrás de nosotros llega el hermano iluminado, se presentó el hermano iluminado. Ajá. Y nos dice tal cual, dice, maestro, haciéndose referencia a mi maestro, le dice, como tal respeto tu autoridad como maestro, a él lo respeto como tu alumno. Dice, yo espero que no les hayamos causado inconveniente alguno. Y mi maestro le dice, no nos causó este inconveniente, pero sí, presta atención a tus testigos y a tus apóstoles. Sí. Le dice, sí,
y dice, como forma de respeto me muestro como soy. En el momento en el que le dice esto este apóstol, este alto hermano iluminado, su cara ya tal cual se le transfigura a la de un ciervo, una cabra, Sí, sí. y su cuerpo completamente, o sea, un cuerpo fornido, fuerte, con pues básicamente es el único que tenía de humano, pues eran la planta de los pies, las manos, lo demás era pues como si estuvieras viendo una cabra parada, Una cabra parada, sí. pero con las manos y los pies de un hombre y bastante fuerte. Y le dice a mi maestro, dice, como forma de respeto me presento como soy, dice, mi Dios acepta tu ofrenda, dice, y espero que nunca nos volvamos a encontrar en el camino. Anda pues. Nos volvemos bueno, el maestro me hace la señal de que nos volteemos otra vez hacia el altar, nos volteamos, pasaron aproximadamente 2 minutos, 3 minutos y me dice, maestro, ya nos podemos retirar. Se quedó la ofrenda, nos retiramos y las personas que estaban pues a la espera de ver qué había sucedido, nos comentan que pues ya, o sea, realmente no, ya sus familiares y las personas, en este caso mi amigo y la amiga de estas señoras, dicen que ya no sentían nada, que lo que sí comentan es que en ese transcurso que nosotros fuimos a dejar la ofrenda, que cayeron en un sueño muy pesado y ellos en ese sueño decían que estaban en presencia de decían que era una especie de pues no de presencia como tal redundando, decían que era como algo que estaba ahí con ellos, pero no lo sentían macabro, no lo sentían maligno, no lo sentían pues mal, sino simple y llanamente era una presencia que estaba ahí, que nunca habían sentido y que realmente no tenía nada que ver con la presencia que es de Dios, porque la presencia de Dios es quienes la hemos llegado a experimentar, incluso lo que es la presencia negativa, son presencias, me gusta utilizar mucho la palabra avasalladoras, son avasallantes. Avasallantes, sí. Son presencias fuertes. Y ellos decían que esta presencia no, era simplemente algo que estaba en un lugar y al mismo tiempo no estaba en ninguna parte, que estaban en una especie se puede decir, decían ellos, que como una especie de limbo, pues de un color que nunca habían visto, y que incluso, por ejemplo, mi amigo él decía que cuando estaba así en ese limbo, él estaba observando los textos de Hammurabi, o sea, los veía tal cual. Las señoras no decían, no, nunca me dijeron, bueno, la señora, perdón, no me decía que hubiera visto algo, simple y llanamente que ella sentía que flotaba en un espacio que no nos corresponde, o que no nos corresponde a nosotros espiritualmente. Cuando nosotros llegamos, ellos, exactamente al llegar nosotros, ellos despiertan, pero ya despiertan bien, despiertan pues tranquilos, despiertan en paz. Y una situación muy muy curiosa es que la señora que pues estaba ahí con ellos, que la amiga de estas señoras que venían de la iglesia católica, Ajá. esta señora no les había comentado que ella estaba ya en una fase casi terminal del cáncer de páncreas. La señora ya no tenía cáncer. Ah, ¿cómo? O sea, se alivió sí, totalmente. Se alivió, o sea, ya no había vestigios de esa enfermedad. De hecho, la señora, tal cual se las voy a describir, una señora chaparrita, muy morenita por las quimioterapias que había tenido, porque hay quimioterapias que incluso llegan a cambiar el tono del color de la piel de las personas. Sí. Digo, es un tema un poquito delicado, sí, porque yo sé que hay muchas personas que están pasando esa situación. La señora al mes recobró su pelo, de hecho su figura, o sea, ya no tiene ese tono morenito de piel, sino ya había retomado su tono de piel normal. De hecho, incluso se veía un poquito más joven. Mi amigo, pues te digo que tenía problemas por ahí con el abuso de sustancias, dejó las sustancias y a la fecha que lo he visto, no, o sea, nos volvemos a llegar a juntar para ir a tomarse un refresco, y a lo mejor los otros amigos que nos conocemos, pues, o sea, alguna cerveza, algún vino, algo, pero él sí, de plano, algún refresco, un agua,
y los papás de estos chicos igualmente tienen problemas pues con abuso de sustancias. Parecía que nunca las hubieran consumido. Sí, claro. ¿Cómo De ahí, explicas que se haya curado? más que nada pues al tener el contacto con esta deidad, con este ser, Sí, yo en mi muy particular punto de vista pienso que fue una forma de disculpa, ¿no? Una forma de decir, pues, no disculpo lo que hacen mis allegados, pero sí de alguna forma quiero bendecirte, pues, por al menos haber tenido la intención de estar con nosotros. Y la otra hipótesis que tengo es que simple y llanamente, pues, ellos tocaron o estuvieron en contacto con una deidad. Y así como se ha escuchado en muchos relatos que al jugar con la tabla Ouija se te pega algo negativo y se muere medio mundo, sí, sí, sí. acá es al revés. Tuvieron el contacto con este ser adimensional, y dentro de esa facultad que él tenía, pues les pudo ayudar de cierta forma a quitarles los males que sabían que les iban a quejar. Sorprendente. Entonces, pues sí, así que ese es el relato que me No. que les cuento el día de. Sorprendente, Ajá. como siempre, cada relato que nos cuentas, amigo Javier. Oye, ¿y algo más que nos quieras contar o unas últimas palabras? Pues más que nada que vivan realmente su fe como debe de ser. Al decir como debe de ser, no me meto yo obviamente decimos en camisa de 11 varas, ¿verdad? De decir pues la iglesia fulana de tal es la buena, la mala no. Al decir que vivan su fe, vivan realmente lo que ustedes sientan. Sí, claro. Estas semanas que se vienen son para quienes tenemos una creencia cristiana, para quienes tenemos esa creencia, pues son días bastante reflexivos, más que nada. Sí, sí. Y siempre vivirlo de alguna forma es darle la importancia y el lugar que se merecen. Pero sí, en este caso, y creo que en anteriores ocasiones se los he mencionado, sí tener mucho cuidado, sobre todo con quién quiere vivir uno esa fe, porque no todo lo que nos pintan de cristiano es cristiano, no todo lo que nos pintan como satánico es satánico, y pues más que nada tener mucho cuidado de en dónde se va a parar uno. Es difícil, sí, pero siempre hay algo que nos dice, que nos da esa intuición que nos dice aquí no, pero muchas veces no le hacemos caso. Sí, claro. Entonces siempre tener tratar de tener esa intuición, de hacerle caso a esa intuición. Muy bien, mi estimado Javier. Por si ahí lo tienen, amigos, ya estos días de vacaciones, por favor disfruten mucho y cuídense mucho también. Gracias, amigo Javier, un abrazo hasta allá, hasta Coacalco, México. Gracias a ti, hermanito, gracias a todos ustedes, y les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho, amigos, nos vemos en otro relato más aquí en este canal obsesionado con el terror.